Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a San Pedro Church. Hi, good morning. Welcome to San Pedro Church. Esperemos que el día de hoy sea de mucha bendición para ti y tu familia. Hope this day is a blessing for you and your family. El día de hoy vamos a estudiar Sofonías capítulo 3, versículos 1 al 8. Today we're going to study a little bit more about Zephaniah chapter 3 verses 1 through 8. Vamos a leerlo. Let's read it. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigue. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Bienvenidos a San Pedro Church. Adoremos juntos. Welcome to San Pedro Church. Let's worship together. Hasta lo sumo se humilló.
a servant. Así es, haznos siervos como tú, oh Dios. Haznos siervos como tú, Jesús. Y vamos a cantar, iglesia, que en esta transformación que Dios está haciendo en nosotros, su amor no se rinde. Let's sing that as we become servants, His love is relentless.
esta mañana es Sofonías 3 y nos marca un contraste muy grande entre nosotros, el ser humano, y Dios. The passage this morning is going to show us very vividly the contrast that there is between us, humans, and God. Dice el versículo 4: sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo. This call to repent is very appropriate to see this contrast where God says, not even the prophets, not even the priests are righteous as the Lord is righteous. In the times of Zephaniah, even the priests and the prophets, they were very evil, as we are. But the Lord is righteous. El Señor es justo, hay un gran pero. Y podemos en esta mañana, a la luz de esa justicia del Señor y de nuestra maldad, arrepentirnos. ¿Cómo has visto esta semana ese contraste entre tú y Dios? Donde tú has hecho cosas, o pensado cosas, o sentido cosas que sabes que Jesús no hubiera pensado o sentido. Y lo bueno es que Dios nos acepta con brazos abiertos. Entonces vamos a ir a Él, que es el único justo en esta mañana, para confesar nuestra maldad y proclamar su justicia. Tómate un minuto ahí. God, what a contrast between you and us. You are righteous, you are perfect. We are evil, sinful. We confess our sin and trust in your righteousness that you've given us through Jesus Christ. El contraste entre nosotros y tú, oh Dios, tu perfección y nuestra pecaminosidad. Pero confiamos en tu justicia que nos has dado a través de Jesucristo. Nos dice el pasaje en el versículo 5: cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Ese es nuestro Dios, que cada mañana imparte su justicia. Yo sé que probablemente ahora no estamos viendo la justicia en este mundo que quisiéramos ver, pero debemos recordar que Dios es justo y que al final su justicia vencerá. Y aquí entre nosotros, los que creemos en el Evangelio, sabemos que Él ha enviado su justicia a la tierra en Jesús, y tenemos este perdón, esta justicia que no es nuestra. We have a foreign righteousness that has come to us through Jesus Christ. Tenemos esa justicia de Jesús si hemos aceptado su sacrificio como nuestro. Entonces vamos a cantar: fuente de la vida eterna, fuente, recurso de todo perdón, de toda gracia inagotable, es nuestro Señor Jesús. Lleve todo corazón.
Hola, amiguitos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Quién se acuerda de lo que aprendimos la semana pasada? ¿Tú te acuerdas de qué personaje hablamos? Sí, de Abraham. De Abraham. Y bueno, recordemos que Dios le había prometido a Abraham que le daría una familia muy grande y que Dios rescataría a su pueblo a través de la familia de Abraham. Y Dios cumplió su promesa y le dio un hijo llamado Isaac. La semana pasada aprendimos que Abraham amó a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo y aprendimos Génesis 15:6. Sí, que dice, Abraham creyó en el Señor. Bueno, pues Isaac, quien era el hijo de Abraham, también tuvo dos hijos que se llamaban Jacob y Esaú. Y en la historia del día de hoy vamos a hablar sobre una boda, la boda de Jacob. ¿Quién se acuerda de haber ido a una boda? ¿Y qué es lo que normalmente llevamos a una boda? Regalos, ¿verdad? ¿Tú qué llevarías a una boda? ¿Qué regalo llevarías? Pues algo nuevo, algo muy bonito. Me gustan las cosas que brillan. Sí, algo que brille mucho. Muy bien, pues en la historia de hoy vamos a aprender acerca de una boda. Jacob miró a Raquel y miró a Lea. ¿Y a quién iba a escoger? Por supuesto, escogió a Raquel. Trabajaré 7 años por ella sin cobrar. Así que Jacob trabajó 7 años y finalmente había llegado el día de su boda. Y cuando Jacob se dio cuenta, Labán le había dado a Lea y no a Raquel. Y Jacob se enojó mucho y dijo, bueno, trabajaré otros 7 años por Raquel. Entonces, por fin, Raquel fue su esposa, pero Jacob quería más a Raquel y no a Lea. ¡Wow! Aquí en la historia podemos ver que hay dos hermanas, Raquel y Lea. Pero Jacob se quería casar con Raquel, que era la hermosa y la bella, y Lea no era tan bella. Y su papá le dijo, bueno, tienes que trabajar 7 años para mí si quieres casarte con mi hija Raquel. Entonces Jacob trabajó 7 años más hasta casarse con ella. ¿Saben? El corazón de Lea estaba muy triste porque nadie la amaba y Jacob amaba mucho más a su hermana Raquel. Pero ¿saben qué? Dios decidió poner todo su amor en Lea y le dio un hijo que se llamaba Judá. ¿Alguien sabe qué quiere decir Judá? ¿No? Significa, esta vez yo alabaré al Señor. Y fue exactamente eso que Lea hizo. ¿Y saben qué es lo más impresionante de esta historia? Que uno de los descendientes de Judá sería Jesús. A través de la familia de Lea, Dios salvaría a su pueblo de sus pecados. Dios eligió amar a quienes menos pensábamos. Él pone su amor y hace cosas asombrosas a través de personas que no son amadas, atractivas ni populares. Vamos a orar para darle gracias a Dios por el amor que Él tiene. Gracias Dios porque tú eres bueno y nos amas mucho y haces cosas asombrosas de quien menos podemos pensar. Gracias Dios por tu amor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Qué lindo mensaje, ¿no? Cómo Dios es sorprendente que de algo que parece no ser muy bueno, saca cosas maravillosas, ¿no? Y eso podemos recordar en el versículo que nos va a ayudar a entenderlo en Génesis 50:20, que dice: se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Así es. Ahora recordemos también los libros de la Biblia que hemos estado aprendiendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y ahora Jueces. Y ahora vamos a poner atención a la plática de los adultos en el libro de Sofonías, donde Dios nos sigue salvando de nuestra obstinación y nuestro pecado en Cristo Jesús. Y nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós! Un llamado a dejar la obstinación. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Es un gusto de nuevo, es un privilegio poder platicarles un poquito de lo que Dios me ha dicho esta semana. Y pues bueno, la intención es que no solamente me lo quede yo, sino que se los platique a ustedes y que no solamente, ¡ay, qué padre información!, sino que también puedan asimilarlo y aplicarlo y que pueda dar fruto en nuestras vidas. Ese es el objetivo del día de hoy. Y vamos a Sofonías 3 del 1 al 8.
y para platicarles un poquito del contexto de Sofonías, acuérdense que Sofonías era un profeta. Este profeta era un tataranieto del rey Ezequías, igual que Josías. Josías era el rey que estaba reinando cuando estaba profetizando Sofonías. Acuérdense que había profetas que profetizaban a Israel, otros que habían sido dirigidos para profetizar a Judá, otros que habían sido para profetizar a las naciones. Bueno, Sofonías fue llamado a profetizar contra Judá o a Judá en el reinado del rey Josías, en el año más o menos 625 del día antes de Cristo. Mira, esta imagen que vamos a mostrar rápidamente, lo primero que hay que mostrar es el año 740 aproximadamente antes de Cristo. Si se fijan, hay una línea azul y una línea morada. La línea azul son los reyes de Judá y los de la línea morada son los de Israel. Y si te fijas ahí donde marqué con verde, ese año, el año 740, es muy importante porque ahí Israel deja de ser un reino, es llevado cautivo con los asirios. Esto lo vamos a ver durante la predicación el día de hoy. Y en la siguiente línea, si te fijas, la línea continúa, bueno, el reinado del rey de Judá, los reyes de Judá siguen, y aparece Sofonías, ahí marcado en naranja, en el año aproximadamente 624 antes de Cristo. Se cree que Sofonías no alcanzó a vivir para poder presenciar las reformas que hizo el rey Josías. Se cree que, bueno, murió antes de que el rey Josías se volviera con todo su corazón. Dice la Biblia que no hay ningún otro rey en la historia que se haya vuelto con todo el corazón como lo hizo el rey Josías. Miren, la siguiente imagen nos puede decir bastante de lo que les decía. Había profetas que eran enviados a Judá, otros que eran enviados a Israel y otros que eran enviados a las naciones. Posiblemente Sofonías y Habacuc estaban profetizando al mismo tiempo. Al mismo tiempo también aún posiblemente estaba profetizando a las naciones de afuera. Y más o menos ahí tenemos Sofonías marcado en azul. Esto es el contexto para que más o menos identifiquen de qué estamos hablando. Estamos hablando de los tiempos antiguos, un profeta menor. Y bueno, vamos a recordar un poquito la semana pasada, en Sofonías 2:4 del 1 al 5, hablamos precisamente de la segunda parte, de la segunda división que habla en Sofonías, que empieza ahora sí contra todas las naciones. Y esto nos dice que, mira, Dios es un Dios soberano. No importa si crees o no crees en Dios, no importa si eres rico, pobre, si hablas inglés, español, cualquier idioma, Dios es soberano sobre todos y tenía la potestad y profetizó en contra de todas las naciones. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del Nínive, de la ciudad de Nínive, que era como un Nueva York? Bueno, en la gráfica que les mostré, ahí venía la caída de Nínive. Era impresionante, ¿verdad? Tan solo unos cuantos años después de haberlo profetizado, el profeta Sofonías se cumple. Muy bien. Este pasaje ya advirtió a las naciones, ahora sigue de nuevo contra el pueblo de Judá y en específico empieza a hablar de los placeres que tenían, quiénes eran los responsables, cuál era el pecado. Y bueno, pues ya les había dicho que era un llamado a dejar la obstinación y vamos a ver por qué decía eso. Vamos a leer Sofonías 3 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada, no atiende a consejos ni acepta corrección, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo, no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza.
Exterminé naciones, quedaron desoladas sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades sin ningún habitante. Díjele a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Antes de empezar, quiero dejar esto en manos de Dios. Acompáñenme, por favor, en oración. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de platicar con mis hermanos mediante la tecnología. Señor, gracias porque tú provees de esto. Señor, yo te ruego, Dios, que uses a este siervo inútil, Señor, para poder platicarles y que seas tú, Señor, quien lleve la palabra. Úsame, Padre, y ayuda a que las personas, a los hermanos, Señor, puedan aprender y aplicar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, excelente. Les voy a mostrar la siguiente imagen. Habla 3 puntos, el llamado para dejar la obstinación. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a hablar cómo somos obstinados. Del versículo 5 y 6 vamos a hablar de cómo muestra Dios su justicia. Y el versículo 7 y 8 vamos a hablar de cuál es la expectativa de Dios y cuál es la realidad del pueblo. ¿Cómo somos obstinados? Versículos 1 al 4. Fíjense, lo primerito que nos dice cómo era el pecado, y nos menciona 3 pecados, era la opresión, la rebeldía y la contaminación. La opresión. ¿Qué les dice a ustedes por opresión? Como si estuviéramos aquí, ¿verdad? La opresión era un ataque entre hermanos. En aquel entonces, Sofonías describió una corrupción muy fuerte en los primeros capítulos. ¿Se acuerdan que decía, oigan, esos negocios que hicieron de manera muy corrupta? Bueno, era muy notable a todo el pueblo que todo aquel que tenía poder, ya sea económico, político, social, estaban oprimiendo al pueblo, haciendo uso de su posición para no solo enriquecerse, sino para perjudicar a los demás. El maltrato entre unos y otros era algo muy normal de verse. Acuérdense que estaba siendo Judá oprimida por el sincretismo de todas las otras naciones. Es decir, había un poquito de influencia de los amonitas que estaban al lado, de los asirios que estaban al lado, de los moabitas que estaban al lado. Entonces tenía influencia por todos lados, y esas mismas influencias obligaban a pecar con ellos. Entonces había una opresión, era parte de la cultura entre ellos. Hoy en día podemos sentir y ver la injusticia personal, social y laboral, aún entre los hermanos. A Dios nunca le ha gustado el bullying, la opresión. En aquel entonces era algo muy común, era algo que Dios reprobaba desde entonces. El otro pecado era la rebeldía. Y fíjense, Josías había experimentado la rebeldía de una manera muy cruda. ¿Se acuerdan de que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años de edad? Eso significa que pues, prácticamente sin experiencia lo pusieron. Pero ¿saben por qué tenía 8 años y lo pusieron a reinar? Porque su padre, Amón, había sido asesinado por unos siervos, sus propios sirvientes, que se rebelaron contra él. La rebeldía era muy, muy, muy normal. Eso le tocó vivir al rey Josías. Pero el problema es que Judá era una nación que se había rebelado contra Dios muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Y ahorita vamos a recordar, ¿se acuerdan de la caída de Samaria? Bueno, ahí estaba el profeta Isaías profetizando en contra de Judá.
no de Israel. Él estaba con Judá y les estaba diciendo un pasaje que ahorita vamos a ver a continuación, y decía que se estaban rebelando, constantemente se estaba rebelando. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esta rebeldía hacia nosotros? Oye, puede ser que a lo mejor tú no tenías un trabajo y cuando Dios te dio ese trabajo, te olvidaste de él. O puede ser que no nos acordemos de los pobres, de los que Dios sí se acuerda. Olvidamos nuestros diezmos tal vez. Dices, no, esto es mío. Y te empiezas a rebelar contra Dios. Reflexionemos. ¿Estás rebelándote de alguna forma ante Dios? El otro pecado que mencionaba, yo sé que me estoy yendo un poquito rápido, la contaminación. Y la contaminación en aquel entonces era extrema, pero no es contaminación como ahorita que, oye, mira las pedreras. No. Era una contaminación de idolatría. Ahora, si yo te digo la idolatría era extrema, pues la palabra extrema de verdad no abarca el significado que en verdad estaba pasando. Era totalmente indignante. Necesitamos leer 2 de Reyes capítulo 22, donde habla acerca del rey Josías y donde habla y detalla todo lo que hizo para poder limpiar la ciudad. Van a salir cantidad de dioses, pero nada más para que te des una idea. En el templo del Señor es el que estaba en la ciudad. Imagínate, está la ciudad muy bonita, muy grande. En medio está el templo del Señor consagrado, donde únicamente podía estar el arca del pacto. Bueno, en ese templo del Señor tú entrabas y lo que veías era una estatua de Baal. No solamente eso, había una estatua de Astarot. Baal, para que más o menos sea una idea, era el dios de la fertilidad, la lluvia y el trueno. Y Astarot o Aserá era considerada como la madre de todos los dioses, era también la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Y para que sea una idea, en el templo del Señor, dice la palabra de Dios que Josías tuvo que derrumbar los cuartos de prostitución consagrada. Es decir, adentro del templo del Señor había cuartos con mujeres. Impresionante. Ahora, eso es dentro. Josías empezó de adentro hacia afuera y se fue, ahora sí, ya salía del templo y vio una cantidad de monumentos, de altares y de prácticas que estaban haciendo, y ahorita les voy a platicar nada más una para que no abarcar mucho tiempo. Pero dice que limpió todos los altares, derrumbó todos, los quemó, los hizo pedazos, los que venían de Amón, y hablaba acerca de un dios que se llamaba Moloc. Para que más o menos se den una idea, dice la palabra de Dios que los de Judá participaban en este ritual de Moloc. Era un ritual donde estaba un dios muy feo, con cuernos, tenía abajo una lumbrera y estaba así, con las manos extendidas. Esas manos eran obviamente gigantes y abajo de las manos les encendían un fuego, entonces las manos estaban ardiendo. Entonces el ritual consistía en que un padre llevaba a su hijo, bebé, y lo ponía en las manos. En ese ritual empezaban a tocar los tambores. Dicen que los tocaban mientras más se acercaba, tocaban más fuertes para ensordecer el ruido el lloro del bebé. Y pues en eso consistía, en carbonizar a los pequeños infantes. Es realmente triste y es realmente abominable. Ahora ya me estás entendiendo, ¿verdad? Cuando te digo que la idolatría era extrema. Ese era el pecado que estaba viviendo. No atendían consejos ni aceptaban la corrección. Ese era el pecado de la obstinación. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Se dice el pecado mandó al pecador. Aquí sí te voy a decir cuál era el pecador. Los gobernantes y los religiosos. Los gobernantes eran considerados los príncipes y los jueces, al igual que los religiosos eran los profetas y los sacerdotes. Oye, un príncipe y un juez, ¿saben cuál era el objetivo de esas personas? No era gobernar, era pastorear. Y si te fijas cómo lo describe
este versículo los describe como leones y como lobos. Estaban para cuidar al rebaño y eran quienes los estaban oprimiendo, eran quienes se los estaban comiendo. Los gobernantes del pueblo eran corruptos. Esto nos habla que la corrupción es un mal que siempre ha existido. Corrupción en el gobierno, sí, siempre ha existido. Siempre y siempre Dios lo ha reprobado. Al mismo tiempo, Dios nos pide que nos sometamos a las autoridades. ¿Se acuerdan de Romanos 13:1? Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Oye, ¿por qué me debo someter a un líder corrupto? Bueno, ¿es eso masoquismo? ¿Quién se va a someter a alguien que nomás te está lastimando, que te está oprimiendo descaradamente? Pues no me voy a someter. ¿Quién haría algo así? Si hay una persona que lo hizo. Fue Cristo quien se sometió a las autoridades. Tú dices, pues no tenía de otra. No, sí tenía todas las opciones que Él quisiera. Él no necesitaba someterse, Él era Dios, pero se sometió con humildad para cumplir la misma palabra que Él había dicho, que Dios había profetizado. Para que tú y yo pudiésemos vivir en este mundo corrupto, Él se tuvo que hacer corrupto siendo incorruptible. No es que se hubiese hecho corrupto por haber hecho algo malo, sino que pues recibió toda la corrupción. Los profetas y los sacerdotes tenían lo mismo, pero estaban siendo, es más, para que se den cuenta, ¿saben quiénes hacían esos rituales que les puse de Moloch? Un sacerdote. Impresionante, que conocían la ley, pero habían elegido servir a otro Dios. Que conocían la ley perfectamente. Es más, habían estudiado para eso. Sin embargo, eran corruptos. Los profetas, en vez de traer profecía, traían mentiras. Decían profecías que no les había dicho Dios. Y mira, aunque no lo creas, hay gente, hay pastores. A mí me tocó en lo personal vivir la experiencia de pastores que usan la Biblia para manipularte. Usan la Biblia, agarran un pasaje y dicen, lo que Dios quiere decir es esto. La función de un pastor no es tratar de convencerte, es tratar de, ¿sabes qué? Esta es la verdad. El que convence es el Espíritu Santo. Es informar, es decir la verdad, no manipular ni torcer las Escrituras. Cristo aprendió la obediencia de padres con pecado. Nada más para que más o menos se recuerden, ahí mencionaba la Biblia que, pues bueno, el inicuo no conoce la vergüenza. Y Cristo es el perfecto antónimo de alguien que no es inicuo. Cristo, el que no era inicuo, conoció la vergüenza. Saben que morir de la forma en que lo hizo Cristo es la forma más vergonzosa que existe. Vamos al segundo punto. ¿Cómo muestra Dios su justicia? Versículos 5 y 6 dice, pero el Señor que está en ella es justo. ¿Está en ella en quién? En la ciudad. Está en medio de la ciudad con tanta idolatría, con tantas cosas aborrecibles. En medio está Dios. No conoce, no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. El carácter inamovible de Dios es como Dios muestra su justicia. ¿Cómo? Mostrando su carácter inamovible. Él no va a cambiar. Y número 2, cuando se cumplió el juicio en Israel. El Señor está cada mañana impartiendo justicia y dice Sofonías, Él nunca dejará de hacerlo. Dios es un Dios coherente con lo que Él dice. Va a llegar, tarde o temprano, va a llegar. Su presencia está en medio de la ciudad. Fíjense, es un Dios que está en medio. Él cumple esta justicia de tal forma que una y otra vez trata de cambiar nuestra vida.
nosotros volvemos a ser rebeldes. Sin embargo, cumpliendo su palabra en Juan 1:14, ¿se acuerdan? Más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y ¿qué dice? Habitó entre nosotros. Él sabía que nuestra rebeldía es tan profunda que no había otra manera de poder vencerla sino enviando su propio Hijo Cristo Jesús. Jesús vino para que Él respondiera por nosotros, que Él respondiera por nuestra rebeldía y Dios cumpliera su justicia en Él. Mira, Sofonías dice que el inicuo no conoce la vergüenza, y Cristo pasó por la mayor vergüenza por el inicuo. El siguiente punto es el juicio cumplido en Israel. Y lo que dice el pasaje dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta que no quede habitante, según el versículo 6. Si tú estuvieras en Judá y estuvieras escuchando esa profecía de Sofonías, dice, estás hablando de mi vecino, estás hablando de Israel. Hace 70 años había sufrido Israel el exilio a Siria. Hace 70 años el mismo pueblo que era uno, que se dividió porque Roboam se llenó de egocentrismo y quiso ser más fuerte que su papá según él, y bueno, dividió al reino. Israel mal con reyes, hasta que Dios dice, basta. Les profetizó una y otra vez. ¿Se acuerdan el cuadro que les puse donde había los reyes que habían sido, los profetas que habían sido dirigidos únicamente a Israel? Les dio muchas oportunidades. Y precisamente en ese tiempo Dios les dio la oportunidad, ¿y qué hicieron? No aceptaron, por lo tanto Dios dijo, ¿sabes qué? Lo voy a tener que cumplir. Dios es justo y son justos sus juicios. Dios siempre cumple sus promesas y cumple con todos sus pactos. Cumplió con su palabra al llevar a Israel cautivo con los asirios, tal como se los había profetizado. Dios cumplió con la mayor profecía para salvar a su pueblo en Cristo Jesús. Fue Cristo quien pagó el precio emitido por ese juicio de Dios. Lo va a cumplir Dios. Dios no tolera el pecado y va a tener que erradicar el pecado. Lo va a cumplir. La pregunta es, ¿lo va a cumplir en ti? ¿O vas a aceptar el sacrificio que ya hizo Cristo por nosotros? Y el tercer punto, ya para terminar, habla de la expectativa de Dios contra la realidad. No sé si les recuerdo cuando dice expectativa contra realidad, a lo mejor lo primero que pienses es en un meme, ¿va? Expectativa contra realidad, tanta gente que espera hacer una cosa y pues bueno, termina haciendo otra. Este meme te puede ayudar a lo mejor a entender cuál es la expectativa, cuál es la realidad, y así se ve Judá. Así que, al último, oye, pues aquí está muy padre, dale por aquí, aprende. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Y qué deciden? Vámonos a rebelarnos otra vez más. Él esperaba una corrección. Fíjate el versículo lo que dice. Dios esperaba que Judá aprendiera en cabeza ajena. Dice, ¿sabes qué? Yo esperaba que tú aprendieras, que te arrepintieras, que te corrigieras. ¿Y sabes qué hace el pueblo? No quiero. Pero ¿cómo? Estás viendo que sí cumplo mi pacto, sí cumplo, mi palabra. Yo le dije a Israel, ¿no viste? Y se está profetizando, ¿no viste que lo cumplí? Mira dónde están. Corrígete. ¿Te acuerdas cómo terminó Sofonías capítulo 1 al final? Les dijo, humíllate hasta el polvo. Solo así puedes encontrar salvación en medio de la destrucción. Este es el propósito de la justicia de Dios. El propósito del juicio de Dios siempre es, como lo hemos visto los domingos pasados, mostrar el amor a nuestras vidas. Dios esperaba humildad
Dios les estaba pidiendo que se humillaran hasta el polvo, que buscaran al Señor con todo su corazón, que buscaran la justicia y la humildad, y así tal vez encontrarían refugio en el día de la ira del Señor. Si yo te adelanto la historia del pueblo de Judá, te voy a contar el final antes de acabar la novela. Muere el rey Josías, cumple Dios su palabra, no hay ningún exilio durante el rey Josías. Vienen 2 hijos más, entre ellos Joaquín, y a ellos les toca. Tan solo 27 años después de la muerte de Josías, son exiliados. Después viene, ya no es de los asirios, ahora es Babilonia. Dice que viene el segundo abajo del faraón, viene y destruye toda la ciudad. Y destruye todo, y mata sacerdotes, y hace una destrucción total, cumpliendo la palabra que les había dicho el profeta Sofonías. Pero ¿sabes qué hace ese malvado líder? Dice que a los humildes los dejó ahí, para que labraran la tierra para lo que tú quieras, pero alcanzaron salvación. Oye, a lo mejor eres tú una persona que necesita escuchar esta segunda oportunidad. A lo mejor eres tú esa persona que, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ya. Me voy a volver al Señor de todo mi corazón. A lo mejor estás en un proceso en el que te estás apagando, en la pandemia te está pegando, te estás alejando, llevas tiempo alejándote de Dios. Dios te está dando un llamado. Ya no seas obstinado, regresa. Aprovéchala, no seas como el carro, no te vayas para allá, aprovéchala, está facilita. No es fácil estar con Dios, es difícil, pero vale la pena. Entonces, esa era la expectativa. ¿Cuál era la realidad? Se apresuraron a corromperse. Señores, Isaías ya se lo había dicho al rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey bueno, los demás fueron malos. Nada más Ezequías y Josías se pueden rescatar después de David y Salomón los primeros años. En ese entonces, 100 años antes, el profeta Isaías ya les había dicho y les profetizó. Fíjate los que le dijo Isaías al mismo Judá 100 años antes. Dice, en aquel día, está hablando del día en que iban a ser exiliados, el Señor Todopoderoso los llamó a llorar y a lamentarse. Lo acabamos de ver. Eso es exactamente lo que les está haciendo ahorita. Humilla, yo esperaba. En Sofonías 1, los últimos versículos dice, humíllate hasta el polvo. Dice, los llamó a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza y a hacer duelo. Pero miren, hay gozo y alegría. Se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vean la actitud que tomó el pueblo de Judá. Así les dijo Isaías, esto es lo que van a hacer, esta es la actitud que ustedes van a tomar. En vez de arrepentirte, en vez de reconocer a Dios, tú vas a decir, total, la última y nos vamos. Vamos a comer, vamos a beber, al cabo que mañana vamos a morir. La peor actitud, totalmente contraria a la humildad. ¿Saben cuál es? La obstinación, el orgullo. Por el fuego de su celo, dice, volvamos a Sofonías, por el fuego de su celo será consumida toda la tierra, sobre todas las naciones, no nomás Judá, incluyendo a Judá e Israel unificado. Dice que se van a volver otra vez a unificar. Esa no era una buena noticia. Oh, iba a estar juntos otra vez Judá e Israel. Sí, en el exilio juntos. No hay nada que se pueda estar fuera de las promesas de Dios. La soberanía de Dios es sobre todas las cosas y sobre todos. Por lo tanto, necesitamos una nueva realidad. Esta nueva realidad es Jesús. Es por esto que la Biblia dice que Jesús trajo un nuevo pacto, una nueva realidad entre Dios y el hombre rebelde y obstinado.
Una nueva realidad en que la rebeldía sería destruida para siempre con la humildad. Una nueva realidad en la que el orgullo del hombre sería aplastado con la vergüenza del Hijo de Dios. Los que deberíamos estar avergonzados somos nosotros, e ir a la cruz y morir. Eso es lo justo. Sin embargo, en la nueva realidad, Jesús toma nuestra vergüenza y Él sube a la cruz para no dejarnos en la desolación. Dios fue justo porque no dejó nuestro pecado sin castigo. Claro que lo castigó. Nada más que ese castigo lo recibió Jesús. Quiero que reflexionemos muy rápido. El punto número 1, como conclusión, Dios es justo, pero ¿cómo somos obstinados? Y quiero que te pongas a pensar, ¿estás siendo rebelde en algún área de tu vida? Ya vimos que a lo mejor no en adorar dioses, espero que no sea tu caso. Pero puede ser un Dios físico, un Dios que no te deja en paz hasta que no lo obtengas. ¿No te gustaría hoy buscar al Señor con todo tu corazón? ¿No te gustaría ser esa persona que dices, voy a aceptar esta oportunidad? ¿Se acuerdan del punto número 2 de cómo Dios muestra su justicia? El juicio ya fue pagado en Cristo Jesús. La pregunta que te quiero hacer es, ¿ya recibiste esa gracia en el Señor Jesucristo? Él ya lo pagó, Él lo cumplió. ¿Estás seguro tú que tienes esa gracia? Y el punto número 3, de la expectativa de Dios y realidad, acuérdense del meme del carrito para allá. Tú tienes la oportunidad, aún hay tiempo. ¿Vas a escoger la humildad en vez de la obstinación o vas a seguir obstinado? Dios es justo y hace justicia. Dios siempre cumple con su palabra. Dios no puede lidiar con el pecado. La buena noticia es que nuestra obstinación sí tiene una solución. Nosotros no pudimos humillarnos a tiempo, pero Dios mandó al humilde para que recibiese la ira de Dios. Él fue quien recibió la copa de la ira de Dios en la cruz. Cristo fue quien cumplió con ese pacto, con ese juicio. Cristo ahora sí nos hizo una nación. ¿Se acuerdan? Los voy a unir, esa nación, con el Padre. Gracias a Dios porque el juicio se cumplió. Gracias, Cristo, porque tú lo tomaste por nosotros. El siguiente canto es un canto que habla acerca de volver al corazón de la alabanza. Esa obstinación ya fue suficiente. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Cae la canción, no hay nadie en derredor. Vengo a ti. Quiero entregar algo de valor a tu corazón. No solo quiero cantar, pues no es una canción lo que tú quieres de mí. Tú miras mi corazón donde nadie más ve, buscando en mi interior el corazón de mi alabanza. Solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Soberano
promesa, Señor. Aunque pobre soy, todo te lo doy, todo lo que soy. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Vamos a decirlo una vez más. El corazón de mi alabanza solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Wow, esto para mí ha tocado mi corazón. Este servicio de adoración ha tocado mi corazón y necesitamos orar y necesitamos acercarnos más al Señor, como Oscar lo decía hace un momento. ¿Qué no nos atrae esa bendición de acercarnos al Señor, de que nuestros hijos se acerquen, de que como matrimonio nos acerquemos? Mira, la expectativa de Dios es una y la realidad del humano es otra, como lo hemos estado viendo a través del servicio. The expectation of God is one, but the reality of human being is different. Y necesitamos de veras estar juntos en esto, de poder orar y poder decirle al Señor: Señor, ya estoy cansado de las cosas que hago mal, estoy cansado de no buscarte, estoy cansado de ser independiente a ti. Y poderlo decir al Señor: Señor, ayúdame, y que podamos tener esa esperanza que Dios nos quiere dar a través de estas palabras que hemos estado viendo. Y de veras, iglesia, estemos orando por cada uno, estemos orando y estemos relacionándonos unos con otros. Vamos a hablarnos por teléfono, animarnos a buscar más a Cristo. Let us call to each other by phone, by WhatsApp, in Facebook, to encourage each other to look for Christ, to look for God, to look for a better and deeper relationship with Him. El Señor no está buscando, en su expectativa, no está buscando que te vuelvas bueno. Está buscando que seas una nueva persona, una nueva criatura. The Lord is looking for his expectation is that you are a new person, you are a new creature, y que seamos nuevos cada mañana, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Hagamos esto, juntos comprometámonos a buscarnos entre nosotros,
para que juntos crezcamos en la relación con el Señor. Y de veras que podamos ser esa nación, esa iglesia, esa comunidad, esa familia que Dios está formando. We want to be a family, and we need God's help to be this community. Don't let to pass the time, for a week and not calling anybody in this family, in this church. No esperes que pase el tiempo y pase una semana y no le hables a alguien en la iglesia y decirle, estoy orando por ti, quiero orar por tu trabajo, quiero caminar junto contigo. Que podamos decir cosas así. Yo creo que como iglesia podemos hacerlo, queremos hacerlo, y bueno, busquemos las fuerzas en el Señor. We need the strength from our Lord to do this, to be a family, to be a community. Entonces, busquemos la palabra del Señor y oremos. Vamos a despedir el servicio y oremos en esta hora. Let's pray and dismiss this service and enjoy each other's company. Even though we are far away, we are in different houses, we cannot see each other, but let us look for each other. Vamos a buscarnos unos a otros, aunque estemos lejos, que gocemos estar juntos en el Señor. Padre, somos la Iglesia San Pedro, somos una familia, somos una comunidad que quiere crecer en la gracia, que queremos reflexionar más, que queremos crecer en todo lo que somos y hacemos como hijos tuyos. Y Padre, que podamos hacerlo en medio de todas nuestras dificultades y nuestros límites, pero que podamos tener el corazón para amarnos unos a otros, para estar juntos unos a otros. Señor, que nos busquemos. Father, allow us to look for each other, to love for each other, to help each other, and to be together in spite of the distance. But allow us to pray for each other. And Father, we want you to be closer to us. Queremos, Señor, que estés más cerca de nosotros. Ayúdanos y bendícenos, y que seamos una bendición a la sociedad, a nuestros vecinos, a la ciudad y al mundo entero. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Amén. Y así extendamos nuestras manos y digámosle al Señor, te recibo la bendición para ir y ser bendición a las naciones. Que la paz de Dios, el Dios que nos da ese amor como Padre, the love of God the Father that is given for us, the grace of Jesus Christ, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Esté con toda la iglesia, con todos nosotros, como la gran familia San Pedro Church, y con toda la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Amén y amén. Sigamos adorándole, cantando este canto que va al corazón de tu vida y al corazón de lo que tú eres y haces. Let's continue worshiping with this last song. Vamos a decirlo una vez más. El corazón de mi alabanza solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado. Solo trata de ti. Se trata de ti, Cristo.